Recientemente han surgido informes de que el poderoso río Éufrates se está secando, incluso en un momento en que eventos extremos y nunca antes vistos parecen ocurrir en todo el mundo. Casi todos los días, la rápida desaparición del Éufrates ha sido particularmente impactante. Con más de 1.700 millas desde Turquía a través de Siria e Irak, antes de desembocar en el Golfo Pérsico, el Éufrates ha sido durante mucho tiempo uno de los ríos más importantes de la humanidad, una parte de la media luna fértil que dio origen a la civilización moderna tal como la conocemos. Verlo secarse es contemplar la desaparición de una fuente dadora de vida a partir de la cual creció la humanidad. Son muchos los que creen que su desaparición no es solo estremecedora, sino apocalíptica. No un desastre natural más en una época plagada de ellos, sino el cumplimiento de una profecía bíblica que dice que el secado del Éufrates es señal del fin de los tiempos. ¿Podría ser esto posible? Una cosa es segura. A medida que el Éufrates retrocede, se descubren muchas cosas extrañas e inusuales, ciudades perdidas y cavernas y túneles antinaturales que estuvieron sumergidos durante mucho tiempo bajo las aguas turbias. Más que eso, se han registrado sonidos inexplicables que emanan de las profundidades de la tierra a lo largo del lecho seco del río. Sonidos que, según algunos, prueban aún más que estamos viviendo el fin de los tiempos. ¿Qué significa realmente la desecación del Éufrates para el futuro de la humanidad? Y además, ¿qué puede decirnos sobre nuestro pasado? Quizás más de lo que se nos dice a cualquiera de nosotros. Ya sea que sea religioso o no, el río Éufrates ocupa un lugar crucial en la historia de la humanidad. En las Biblias hebrea y cristiana se llama el Gran Río, y con razón. Se decía que sus aguas fluían directamente del jardín del Edén, y a lo largo de sus orillas ocurrieron muchos eventos bíblicos clave. Además, en tiempos bíblicos, el Éufrates era una importante línea divisoria entre el este y el oeste, una barrera natural al noreste de Tierra Santa. Como tal, el Éufrates está imbuido de un significado tanto espiritual como físico, dando forma a los eventos de la Biblia, que a su vez han dado forma a la historia humana. Desde una perspectiva secular, el río Éufrates, junto con su socio regional, el Tigris, facilitó el nacimiento y posterior crecimiento de la civilización humana, alimentando las fértiles tierras de la antigua Mesopotamia, que literalmente significa entre ríos en griego. Este fue el hogar de los antiguos sumerios, asirios y babilonios, el lugar donde surgió la agricultura, donde se inventaron la rueda y la escritura, donde se creó el primer sistema de leyes del mundo. Simplemente, sin el río Éufrates, probablemente no estaríamos donde estamos hoy. Y sin embargo, hoy este río histórico se está secando rápidamente. Sus flujos, una vez poderosos, ya se han reducido casi a la mitad, y el problema empeora cada día. En algunos lugares a lo largo de su recorrido, el río ya no se ve en absoluto. Sus aguas desaparecen dejando atrás solo un cauce agrietado y seco. Para quienes viven a lo largo de sus orillas, las cosas ya se están volviendo apocalípticas. Las granjas han sido destruidas a medida que se seca el agua que las irriga, y la industria pesquera también se ha derrumbado, lo que ha provocado la pérdida de medios de subsistencia y la escasez de alimentos. Además, millones en la región ahora carecen de acceso a agua potable. De hecho, las fotografías recientes de la región parecen sacadas de una película distópica o de una pesadilla. El creciente fértil ya no fértil. Pero hay quienes dicen que esto es solo el comienzo, que la desaparición del Éufrates no solo impactará a quienes viven en sus orillas, sino a todos los seres humanos de la tierra. La razón por la que dicen esto es que el secado del Éufrates aparece en la Biblia cristiana como una señal del fin de los tiempos, un precursor de la batalla final de Armagedón. El paisaje relevante aparece en el libro del Apocalipsis, el libro final del Nuevo Testamento, que contiene una serie de visiones proféticas que describen las señales que indicarán que el fin de los tiempos está sobre nosotros. Una de las últimas de estas señales
que aparecerá justo antes del Armagedón, se detalla en el capítulo 16 de Apocalipsis. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y sus aguas se secaron para preparar el camino a los reyes de Oriente. Estos reyes de Oriente vendrán a participar en la batalla en el gran día de Dios el Todopoderoso, la batalla final de Armagedón. ¿Podría la sequía del Éufrates realmente significar que esta batalla final está sobre nosotros? Además, ¿quiénes son estos reyes de Oriente y qué significaría su llegada para la humanidad? Para comenzar a responder a estas preguntas, uno debe buscar en otra parte del libro del Apocalipsis, a otra señal profética que indica que el fin de los tiempos está sobre nosotros. En Apocalipsis capítulo 9 leemos: El sexto ángel tocó su trompeta, y oí una voz que salía de los 4 cuernos del altar de oro que está delante de Dios. Le dijo al sexto ángel que tenía la trompeta: Suelta a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y los 4 ángeles que habían sido guardados para esta misma hora y día y mes y año fueron liberados para matar a la tercera parte de la humanidad. El número de las tropas montadas era 2 veces 10.000 veces 10.000. Escuché su número. Es una imagen aterradora. Un ejército de 200 millones. A modo de comparación, el número total de soldados que combatieron en la Segunda Guerra Mundial fue de unos 70 millones. Y 1/3 de la humanidad muerta, lo que hoy supondría más de 2.500 millones de personas. Y, sin embargo, dejando de lado el espantoso final del pasaje, lo que salta a la vista es su comienzo: los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. A medida que las aguas del Éufrates comenzaron a retroceder rápidamente, surgieron numerosas cavernas y túneles extraños, aparentemente excavados en la roca a lo largo del lecho del río y que se extendían hacia la tierra. Inmediatamente, algunos hicieron la conexión entre estas cavernas y túneles y el capítulo 9 de Apocalipsis, sugiriendo que deben estar donde están atados los 4 ángeles. Pero eso es todo, una sugerencia, hasta hace poco, cuando sucedió algo asombroso. A finales de 2022, los arqueólogos que estudiaban el lecho seco del río Éufrates de repente notaron sonidos inexplicables y aterradores que emanaban de las profundidades de uno de los túneles excavados en la roca. Escúchalo tú mismo. No podemos decir si el vídeo es real o falso, pero definitivamente es extraño. ¿Podrían ser estos los sonidos de 4 ángeles que están atados? Y la sequía del Éufrates ha traído cerca su liberación y una matanza incomprensible a nuestra puerta. Muchos teólogos y eruditos cristianos dicen que no. Estos no son los sonidos de los 4 ángeles mencionados en Apocalipsis. Y de hecho, el secado del Éufrates que se está produciendo actualmente no es una señal del fin de los tiempos. Esto, argumentan, se debe a que el secado del Éufrates mencionado en Apocalipsis no ocurre de forma independiente, sino en un contexto específico, como el sexto de 7 tazones. Estos tazones son eventos que representan la ira de Dios, cada uno sucediendo uno tras otro como parte de un periodo de tribulación que culmina en la batalla final de Armagedón. Como dijo un erudito, lo que le está ocurriendo actualmente al río Éufrates es el cumplimiento del juicio del sexto tazón en Apocalipsis 16. No, decir esto no solo significaría que actualmente estamos en la tribulación, sino que la mayoría de los juicios de los tazones han sido derramados sobre la humanidad. Este simplemente no es el caso en las Escrituras, ni es un reflejo exacto de lo que está sucediendo actualmente en el mundo. En otras palabras, dado que los primeros 5 tazones no han sucedido, el secado del Éufrates no puede ser el sexto tazón. No significa el Apocalipsis, independientemente de los ruidos extraños que están saliendo de la tierra. Pero ¿es esto cierto? ¿Podemos realmente decir que simplemente no es el caso,
que lo que está pasando actualmente en el mundo refleja los tazones del Apocalipsis? La afirmación comienza a desmoronarse cuando uno mira más de cerca los 5 tazones que se dice que preceden al secado del Éufrates. El primer ángel fue y derramó su tazón sobre la tierra, y al pueblo le salieron llagas feas y supurantes. En un mundo que todavía siente los efectos de una pandemia mundial que dejó millones de muertos y causó dolor y sufrimiento a muchos millones más, sería justo preguntarse si esta plaga profetizada ha tenido lugar. El segundo ángel derramó su tazón sobre el mar, y se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser viviente que había en el mar. Ya no era un gran secreto que los ecosistemas oceánicos del mundo estaban luchando debido a la contaminación, el cambio climático y la sobrepesca. Pero luego, hace unos meses, los científicos anunciaron sorprendentemente una extinción masiva del océano que se avecina, amenazando, como diría Apocalipsis, toda cosa viviente en el mar. El tercer ángel derramó su tazón sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. En todo el mundo, los ríos, lagos y acuíferos subterráneos se están secando o se están contaminando demasiado como para usarlos. Los seres humanos han arrojado desechos y filtrado nitratos de los fertilizantes en los suministros de agua dulce, arruinándolos para beber o para la agricultura, mientras que la expansión humana ha significado que la mitad de los humedales del mundo, esos filtros naturales de agua, hayan desaparecido. Hoy en día, más de 1 de cada 4 personas en todo el mundo no tiene acceso al agua. Para ellos, el agua es como la sangre de un muerto. El cuarto ángel derramó su tazón sobre el sol, y al sol se le permitió abrasar a la gente con fuego. Fueron chamuscados por el intenso calor y maldijeron el nombre de Dios. La última década ha sido la más calurosa en la historia registrada. No debería sorprender a nadie que haya estado al aire libre durante los veranos recientes que en 2021 y 2022 casi todos los países del mundo establecieron récords de calor de todos los tiempos. Cuando el Washington Post publica titulares que llaman a la Tierra el planeta al rojo vivo, también pueden estar haciendo referencia al calor intenso que se siente como si se permitiera quemar a la gente con fuego. El quinto ángel derramó su tazón sobre el trono de la bestia, y su reino fue sumido en tinieblas. La Tierra se ha vuelto cada vez más oscura durante décadas, con menos luz solar llegando a la superficie como resultado de la contaminación en la atmósfera en un proceso que los científicos llaman oscurecimiento global. Solo hay que echar un vistazo a los titulares recientes para ver cómo esta atenuación está afectando al mundo. En China, informes de fallas en la tecnología solar porque no llega suficiente luz solar a los paneles. En India, la gente intenta ofrecer oraciones a un sol que lucha por brillar a través del smog. En todo el mundo, millones de muertos cada año a causa de la contaminación del aire. Si bien la presencia de nuestros dispositivos significa que la luz siempre está presente, todos los días la Tierra se hunde aún más en la oscuridad. Tras un examen más detenido, parece que los eruditos pueden haberse apresurado al sugerir que lo que está sucediendo actualmente en el mundo no refleja los tazones del Apocalipsis. Ciertamente es posible interpretar los impactos devastadores sobre los ecosistemas terrestres que ahora se sienten en todo el mundo como un cumplimiento de las profecías del Apocalipsis, los tazones de la ira de Dios que aparecen en un tiempo de tribulación. Quizás estemos realmente en el fin de los tiempos. Es interesante notar que el Islam tiene su propia profecía relacionada con el secado del Éufrates. En las palabras del profeta Muhammad, no llegará la hora antes de que el río Éufrates se seque para descubrir la montaña de oro por la cual la gente luchará. 99 de cada 100 morirán, y cada hombre entre ellos dirá, tal vez soy el único que sigue con vida. Al igual que en Apocalipsis, la desecación del Éufrates en el Islam también presagia una matanza calamitosa, provocada no por la liberación de 4 ángeles atados bajo el río, sino por el descubrimiento de oro.
Aquí algunos podrían estar tentados a señalar que se han encontrado enormes depósitos de oro en Turquía en tiempos recientes, no lejos del río Éufrates. De hecho, estos depósitos son tan enormes que, si bien Turquía no producía ni un gramo de oro a principios de la década de 2000, ahora se considera una de las 5 principales naciones en el mundo en términos de potencial de oro. Pero quizás la profecía va más allá. A medida que las aguas del Éufrates han retrocedido, muchos sitios arqueológicos que antes eran desconocidos y no descubiertos han sido dramáticamente revelados. Ciudades, castillos y cementerios que se han perdido durante miles de años, cosas que los arqueólogos que han trabajado en el área durante toda su carrera admiten que nunca han visto antes. Sitios que se remontan a los romanos, los sumerios e incluso más allá. Parece que cuanto más se seca el Éufrates, más aprenden los arqueólogos sobre un pasado olvidado. Tal vez, a medida que las aguas continúen retrocediendo, se descubrirá una gran cantidad de oro, como sugirió Mahoma, o algún otro material precioso por el que los humanos querrán ir a la guerra. Pero tal vez las palabras de Mahoma puedan verse más como una alegoría, el oro como un eufemismo de algo oculto, alguna verdad sobre nuestro antiguo pasado olvidado y perdido hace mucho tiempo bajo las aguas del Éufrates. Quizás el apocalipsis no venga para los seres humanos, sino para las ideas y creencias. En este canal hemos hablado mucho sobre los secretos escondidos bajo el agua de la tierra o enterrados a gran profundidad. Para comprender mejor el secado del Éufrates, uno debe comprender mejor estos secretos. ¿Qué se puede encontrar cuando las aguas retroceden? ¿Y qué tiene esto que ver con los fines de los tiempos? Gracias por vernos. Si te ha gustado el vídeo, por favor, dale al botón me gusta. Si eres nuevo, suscríbete y dale a la campana para recibir futuras notificaciones.